cada uno vivimos el luto distinto, ¿no? Queda como flotando, como en el aire, con ese vacío tan grande, esa tristeza que uno no sabe qué hacer para sentirse mejor, ¿no? Tanto el tuyo como de Edgar Senior, como el mío de mi mamá. Uno ve si se echa a llorar 3 semanas en la cama o si sales a trotar todos los días o si preparas la comida que ella te preparaba todos los días. De alguna forma tú vives tu luto. Y a mí en ese momento se me dio la oportunidad de vivir eso de Mira quién baila y lo aproveché al máximo y bueno, y lo ganamos para ella, ¿no? Y todo empezó, yo creo, en esa mezcla de tu... Y bueno, dejo que te eches tú el cuento, pero fuiste a buscar ese diploma de journalism, de sports journalism, en la Universidad de Miami. Porque siempre tuviste la idea de narrar juegos o de estar involucrado en los deportes en los medios, aunque eras atleta. Sí. Y eso te llevó a Sugar y a toda esa historia. Echa ese cuento de tu perspectiva, de cómo fue todos esos pasos que tomaste. Sí, bueno, mira, realmente, como dices tú, ¿no? Papá Dios realmente es el que le va organizando el camino a uno y muchas veces uno ni siquiera se da cuenta, ¿no? De lo bien que Él está planeando tu futuro, ¿no? Correcto. Porque tú estás enfocado en una meta, ¿no? En una meta fija. En mi caso, era el béisbol, ¿no? Por eso dejo mi país, por eso cambio muchas cosas de mi vida por ir tras ese sueño, sin saber que realmente Papá Dios, bueno, tenía otros planes para mí, ¿no? Y siempre he pensado que en el transcurso de mi vida ha sido una plataforma o un puente para llevarme a eso próximo que Papá Dios quiere para mí. Correcto. Como ejemplo, el béisbol, ¿no? El béisbol fue el primero, yo enfocado, entregado, soñando con eso, y realmente el béisbol, bueno, no, obviamente no fui jugador profesional, pero me trajo a Estados Unidos, Claro. ¿no? Eventualmente a mi familia también, en una época en la que, bueno, ya sabemos que Venezuela ha estado sufriendo, ¿no? Por muchos años y quizás si ese no hubiese sido la catapulta o lo que me llevara a tomar la decisión de venirme, quizás hubiésemos terminado en otro país, ¿no? Correcto. O estuviéramos todavía en Venezuela. Creo que esa fue como que la misión y el propósito. pago o el propósito del béisbol para mí. Eso lo ves tú después de muchos años, ¿no? Pero al principio es duro, ¿no? El en colgar el los momento ganchos, es lo que nos costó después de college aceptar que no íbamos a jugar más béisbol organizado, ¿no? Eventualmente después jugamos en unas ligas ahí dominicales que nos las disfrutamos más que yo creo que hasta la universidad. que fue una belleza. Y bueno. Y en esa liga dominical te hacen el casting para Sugar. Correcto. Entonces, Eso es un cuentazo. Eso es un cuentazo. Nosotros jugando, ya yo había, como dices tú, yo termino la universidad, ya sé que no vamos a jugar béisbol profesional. Yo queriendo quedarme en el medio deportivo y en el mundo de quizás el entretenimiento, porque me llamaba mucho la atención, hago mis clases, tomo mis clases con Randy Walsh, ¿no? Nos inscribimos en nuestros cursos para sacar nuestro diploma en la Universidad de Miami. Y bueno, y eso quedó allí, porque durante todo este proceso ya yo trabajaba en un restaurante. Desde mi primer trabajo en Estados Unidos, desde high school, fue en un IHOP, ¿no? Ya con esa experiencia y ese camino por ahí de la comida, pues yo seguía ese camino. Claro. Ya quizás el deporte no era lo que me iba a dar para pagar mis bills, ¿no? Claro. Era una necesidad. Entonces seguía trabajando en un restaurante con el sueño de que en algún punto podía trabajar en algo que tuviera que ver con deportes o televisión. En esa liga nos hacen un casting a un compañero de equipo y a mí, porque nos llega la noticia de que hay una oportunidad de actuar en una película de béisbol. Nosotros se nos salió la baba, qué locura, qué delicia, ¿no? Poder formar parte de una película que además era hecho por americanos, pero para latinos, ¿no? Empezaron a grabar en República Dominicana, después vinieron a Miami a buscar el resto del cast y de ahí nos íbamos a Chicago, Illinois, Arizona y Nueva York, eventualmente, en la grabación. Y resulta que de todos esos chamos y todos esos atletas que hicieron el casting de la Universidad de Fayú, de la Universidad de Miami, de ligas independientes así, dominicales como la que jugamos nosotros, de toda esa gente quedamos justamente nosotros dos para la película y entramos en Sugar, ¿no? Claro. Que viene contando la historia de un beisbolista que se fue de su país. Es muy loco. Por su sueño y termina jugando en una liga dominical. Y trabajando en un restaurante. O sea, era como que nuestra historia, pero en una vida de un jugador dominicano
hecha para cine. De hecho, después la película se Quedó en vendió para Sundance. Sony. Fuimos a Sundance. Estuvimos ahí en Sundance, bueno, con todos esos otros artistas de películas independientes y ya fijas, pues, ¿no? Establecido, sí. Establecidas. Y después sale en HBO. Entonces termina uno de una liga dominical de Actor servir de platos en película. IHOP a actor de una película que llega a HBO y todas estas cosas. Entonces, son las cosas como veníamos hablando de Papá Dios, ¿no? O sea, tú te vas por un camino, sueñas con ciertas cosas, pero al final Él te va llevando por otra vía, Por la vía en la que tienes que estar. por la vía en la que realmente tienes que estar. Sí. Y bueno, y Sugar, la película, es solo como un tease de todas las cosas que se nos fueron Abriendo. abriendo, Las ¿no? puertas que se fueron abriendo. Y fíjate, quiero hablar mucho, empecé hablando de la perseverancia y mucho de lo que no se habla detrás de la decisión de ir a Sugar es que acabas de conseguir un trabajo en la banca, ¿verdad? Eh, y me acuerdo de tener la conversación contigo, es como que acabamos de conseguir este trabajo que es algo fijo, seguro, estabilidad económica, crecimiento. Y el irte a hacer una película no garantizaba que continuara siendo actor, ni que nada. Esto era una oportunidad, lo hacías y te regresabas y después, ¿qué hacemos después? Y yo creo que lo que hablamos fue el riesgo valía la pena en ese momento, no porque ibas a ser actor ni porque ibas a terminar siendo lo que eres hoy, sino que era una experiencia única, muy relacionada con el béisbol, pero al mismo tiempo, ¿cuándo vas a hacer una película de nuevo? O sea, ahorita en tu portafolio, en tu resumen dice actor de películas. Eso es algo que muy poca gente puede decir. Y ojo, que mucha gente pasa toda una vida tratando de hacer y no logra hacerlo. Entonces, yo creo que la decisión obviamente fue la correcta, pero en esa encrucijada de decir, tomo el riesgo o no tomo el riesgo, dejo el trabajo que acabo de conseguir o no. Y eso creo que te ha pasado muchas veces en la vida. A veces tenías el restaurante, tenías la oportunidad de entrar en Univision. Muchas veces en la vida tú dices, verga, ¿hago esto o no lo hago? ¿Tomo este riesgo no? Y tú siempre has tomado el riesgo, crédito a ti, ¿no? De decir, bueno, voy a lo grande. Y te ha funcionado. Sí, y otra vez, yo creo que eso yo se lo agradezco siempre es bueno, a Papá Dios o a la vida, ¿no? Que desde un principio me demostró que tomando ese riesgo había un premio, ¿no? Claro. Un upside. Sí. Primeramente, yo pienso que la actitud de uno siempre, y claro, es muy fácil decirlo ya después a los 40 y pico de años viviendo ciertas ¿Cuánto? ¿40 y experiencias. tanto? 42. Ok. ¿Tú cuántos tienes? Uno. 41. 41. Todavía estamos arrancando. Arrancandito. No es el número, ¿no? Es lo que creo que el hombre, creo que aparenta un poquitico más, pero está Bueno, bien. para los 42 uno ve para atrás y dice, coño, Sí, ya tienes algo de experiencia. Eh, eh, ya tú te empiezas a dar cuenta de que primero esa actitud de tomar esos riesgos, ¿no? De cosas que tú sabes que probablemente no te llegue otra oportunidad como esa en la vida, vale la pena, ¿no? claro, O sea, no siempre quizás irse por lo más seguro y lo más concreto, sino decir, bueno, voy a vivir esta experiencia y también tener en mente cuánto me queda o qué otras posibilidades hay de que yo consiga un trabajo parecido al que tenía en ese momento, ¿no? Porque tú dices, claro, "Ah, bueno, trabajé en la banca por fin, pero realmente más adelante podemos conseguir ese trabajo de nuevo, ¿no? Si te claro. enfocas y empiezas a aplicar, en ese momento ese era el riesgo que estaba tomando, ¿no? Y como dices tú, sin duda valió la pena. Y Dios y la vida me siguen demostrando que cuando tomas esos riesgos y cuando te dejas llevar un poco, hay un premio, ¿no? Sí, O vale la pena al sí. final. Y eso, como dices tú, me pasó con el béisbol, A los me pasó. 16 años viviendo solo en Estados Unidos. Sí, Una cosa que mi mamá y yo siempre hablamos, que admiramos mucho de ti, y éramos tu segunda familia acá, pero siempre decíamos, coño, Jesús está solo en esa casa, desayuno, almuerzo y cena, lavando su propia ropa, viviendo solo en un país sin tus papás, a una edad en la cual muchos, a los 16 años muchos son niños que dependen de sus padres, tú lo hiciste solo, eso es un primer riesgo. sí. Y luego la película, o sea, en realidad eres un risk taker, eres arriesgado, pero siempre te ha salido bien, como que no es el temerle a lo desconocido, es aún con el temor tomar el paso que tienes que tomar. Sí, sí. Yo creo que en ese aspecto lo que siempre me ha ayudado es como que compararme un poco, ¿no? De que cuánta gente tiene esas posibilidades y esas opciones que se me están presentando a mí. Cuando me vine a Estados Unidos, yo veía quizás mis amigos que dejé en Venezuela y decía, Claro, bueno, sí, yo me vine acá, no estoy sin mis papás, sin mis amigos y quizás estoy lavando platos en un restaurante, pero
¿qué están haciendo mis amigos los que quedaron allá? Yo creo Claro. que en esa época incluso lo conversaba contigo. ¿Qué están haciendo los amigos de uno que están allá? Bueno, sí, a lo mejor se están yendo por una playa, están yendo por una rumba, pero ¿cuáles son sus opciones, no? O sea, Para el futuro. para el futuro, qué están construyendo o qué posibilidades van a tener mañana o pasado, ¿no? Uno quizás ahorita no se las está gozando o no se está comiendo las maduras y Claro. estás pasando por las verdes, pero eventualmente eso cosecha y empiezas a recoger ¿no? Tu propia siembra, digamos. Correcto. Entonces yo creo que sí, a temprana edad uno empieza a tomar riesgos, pero es lo que te digo, te das cuenta de que van valiendo la pena y empiezas como a querer seguir tomando riesgos porque te está Correcto. dando resultados, ¿no? Correcto. A lo mejor si yo hubiese fallado en ese primer chance o lo hubiese visto de otra forma y me echo a llorar y siento la frustración de no ser beisbolista y Te me quedo duele. estancado, ¿no? O Ujú, consigo un trabajo en el medio ujú. de béisbol siendo coach, a lo mejor sí, estoy en mi mundo de béisbol, pero soy un coach y Y nada en te contra, pero limitaste. hasta ahí llegué. Claro. Eh, a diferencia de, bueno, no fue el béisbol, vamos por aquí, ahora la comida me está abriendo la oportunidad de hacer dinero, de trabajar en distintos restaurantes, después en distribución, de aprender del negocio y eventualmente se da lo del restaurante propio, ¿no? Que no se Claro. me hubiese dado si me quedo pegado en el béisbol. Qué buena época de cura, ¿no? O Qué buena época de cura. sea, no fue sencillo No, para y nada, pasaste por muchas dificultades, pero creo que fue un PhD en la vida, creo. sin duda. O sea, hubo situaciones que no podías controlar, como la construcción de la calle enfrente del restaurante, situaciones que no podías controlar, como tu socio dejándote el pelero, la verdad, porque se fue, y, y la perseverancia de continuar en el camino. O sea, bueno, no hay chef, yo soy el chef. No hay calle, bueno, delivery. O sea, lo que sea que haya que hacer para continuar adelante, y Icura te abre el camino a Univision, ¿no? Correcto, correcto. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue en inglés se dice serendipity, ¿no? Esas situaciones que suceden en la vida que simplemente te llevan al sitio donde deberías estar en todo momento, ¿no? Mira, es mágico, o sea, se siente mágico después de, por eso te digo que en el momento es muy difícil tú entender que algo bueno va a salir de esto, ¿no? Mm, O sea, que algo bueno va a salir quizás viendo un poco hacia atrás en IHOP lavando platos, que a dónde me va a llevar esto, ¿no? Y después sirviendo mesas o flipping pancakes, quemándote haciendo fried eggs o omelets. claro, ¿A dónde me lleva todo esto, este esfuerzo y sacrificio? Y te das cuenta de que es, como dices tú, un PhD o un master's en algo que te va a funcionar para más adelante. Y eso fue Icura, ¿no? Yo pude aplicar lo que había aprendido. Cuando no me iba el dishwasher a mi propio restaurante, yo sabía lavar platos. Cuando claro, no me iba un mesero a mi propio restaurante, yo sabía ser mesero, ¿no? Y obviamente tú lo hacías con la intención de, tú creas tu propio menú, ¿no? claro, Por haber estado en la cocina y saber un poquito de lo que es la rotación de los alimentos, el margen de ganancia de las ventas. O sea, todo eso lo vas aprendiendo y dices, aquí hay un potencial, hay una oportunidad. Entonces, entender que todo lo que nos está pasando nos está preparando para algo más adelante, probablemente mejor, creo que esa es la actitud que nos hace seguir adelante, ¿no? Que nos hace seguir tomando esos riesgos, que nos hace seguir trabajando esas horas extras, que tengas esa confianza de que de verdad es por tu propio bien y tu propio crecimiento. Y Cura nace, fue un riesgo bastante grande, fue una dedicación de tiempo, pero llegó un punto, me acuerdo en el 2017, yo abro Icura en el 2012, ujú, pasa todo esto que tú dices de, se va el socio, hay que buscar una nueva sociedad, hay que reabrir el restaurante, está pasando la construcción. Y desde el 2012 al 2017, intentando, consiguiendo nuevos socios, consiguiendo un inversión, reopening, un inversionista y toda la cosa, en el 2017 se junta esa construcción de la calle al frente del negocio con la enfermedad de mi mamá, con el nacimiento de mi segunda hija y con la oportunidad de trabajar en televisión. Entonces, todo eso en el 2007 se mezcla. increíble. Yo trabajaba en la compañía de distribución, que nunca la dejamos, ¿no? Ujú, Para no desangrar o para no quitarle las ganancias al restaurante, tanto mi socio como yo seguíamos en nuestro trabajo del día. ujú. Íbamos en la tarde-noche a trabajar en el restaurante y en la mañana yo madrugaba al morning show. O sea, en esa época era morning show, trabajo del día, restaurante de noche. Papá, Papá de 2 niñas, una recién nacida, y una mamá enferma que siempre estuvo ahí para nosotros y para las niñas 24/7, pero ya lamentablemente por su condición no estaría. claro, Entonces,
ahí uno toma la decisión, ¿no? Sí, muy apasionado, era mi negocio, era algo que yo tenía como un sueño, pero la oportunidad de estar en televisión también era un sueño, porque era algo que se venía cocinando desde hace mucho tiempo, ¿no? Cierto. Con esas clases de periodismo, con haber trabajado en un restaurante de desayunos, esto era un morning show. Entonces yo sentía que esa oportunidad en Despierta América era un pago a todo ese esfuerzo que se había hecho en las otras áreas, ¿no? Ujú. En unos estudios que nunca aplicamos, Correcto. en un trabajo que me enseñó muchísimo también de estrés, de negocio, eh, y, y- y bueno, en todas las vivencias que también me hacían parte de ese show. Yo me sentía como en casa cuando me dieron esa oportunidad, porque ahí no solo se hacía cocina, también se hablaba de deportes, ¿no? Mm, Y también se hacían segmentos de paternidad, de inmigración, y yo sentía que yo era todo eso, claro. ¿no? Yo soy inmigrante, yo soy papá, yo jugué deportes organizadamente, tuve mi propio negocio, sé cocinar. Todo eso se mezclaba y me hacían sentir como que Tú este es el sitio, pertenecías ¿no? ahí. Ahí, exacto, yo pertenezco aquí. Y por eso tomó la decisión de vender el restaurante en esa época, con mucho dolor, un negocio bastante familiar, pero creo que era el momento y creo que fue la decisión correcta, porque 7, 8 años después yo me mantenía en ese morning show y Claro. me abrió las puertas a todo esto, ¿no? A estar donde estás. Ahí está. Te escucho hablar de esto y obviamente lo viví a tu lado, pero te escucho hablar y es difícil no darse cuenta de que, aunque en el momento no parezca, si tienes fe y confianza en los planes de Dios para ti, entiendes que ninguna experiencia es malgastada. Y de repente en el momento lavar platos, te aseguro que no era placentero y tal vez es difícil verlo en ese momento. El tener frustraciones dentro del restaurante, es difícil verlo en ese momento. Pero todas esas experiencias se combinan para llevarte al futuro que necesitas. Y si no hubieses tenido esas experiencias, no llegas, ¿no? No solo no llegas, no lo aprecias como lo aprecias, porque es así, cuando no te cuesta, no se vive igual, ¿no? O sea, cuando las cosas se te dan porque sí o te las ponen en una bandeja de plata, quizás no le das ese sentido o ese Ese valor, valor, claro, ¿no? A cuando realmente has pasado por ciertas cosas y has vivido otras experiencias que dices, aquí es donde me quiero quedar, claro. ¿no? Aquí esto es lo que quiero aprovechar y ahora que se me dio la oportunidad, vamos a cuidarlo, ¿no? Sí, ninguna experiencia es desperdiciada y tienes la capacidad, si tienes la capacidad de ver las malas experiencias, tanto las buenas, como parte de tu camino, entonces ahora el resto de tu vida las ves todo de esa manera. Te pasa algo agridulce y te das cuenta que es parte del camino y si consigues felicidad en el camino, entonces ya el destino es un bono, es un cherry on top, ¿no? Totalmente. Hablando de momentos agridulces, uno de mis momentos favoritos en tu carrera, que nunca pensé que llegaría a ser. Si tú me hubieses dicho, apuesta toda tu plata en algo, jamás hubiese puesto mi dinero en Jesús Díaz, campeón de baile, en un torneo. En un Mira quién baila, en un, Dancing with the Stars, en lo que sea. Me acuerdo de mi mamá enseñarnos a bailar en la sala de la casa porque teníamos una fiesta, alguna vaina. Esa experiencia sucedió en paralelo con la enfermedad de mi papá y de tu mamá. Y sé que fueron momentos, mira, me dan escalofríos, en los cuales sacaste inspiración de dificultades, Sí. ¿no? Yo amo a tu mamá tanto como tú, seas mi mamá también, y la verdad es que fue una época bastante difícil, pero al verte triunfar, yo sé que pasó, o sea, fue ella. Sin La duda, verdad es que la fuerza vino de sin ella. duda. Háblame un poquito llevabas tiempo en la televisión y se te presenta la oportunidad de un Mira quién baila. ¿Te la pensaste o simplemente vamos a hacerlo, aprender en el camino? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Es una de esas otras cosas que tú tomas la decisión basado en lo que ya te ha pasado, ¿no? Ok, En que la mayoría de esas decisiones te dejan algo bueno y que siempre hay una enseñanza ¿no? Un crecimiento. Empezando porque de los dos el bailarín aquí siempre fuiste tú, sí. ¿no? Y yo no gano Mira Lo, quién baila lo más nunca poco en que, la vida. lo poco que yo sabía de baile era lo clásico, pues lo de un merenguito, una bachata en casa, ¿no? Y no Claro, se lo disfrutaba, lo básico, lo que baila uno a nivel familiar, pues, ¿no? Y bueno, esto era bastante más organizado, ¿no? Bastante más profesional, digamos, y yo creo que fue sin duda, no es que creo, fue esa inspiración primeramente viniendo de la enfermedad de mi mamá,
porque ella deseaba verme allí. Ella deseaba verme en algo nuevo, deseaba verme disfrutar cualquier oportunidad que se me presentara. Y obviamente quería verme ganar, ¿no? Claro. Dicho por ella en la cama de un hospital, quiero verte ganar, ¿no? Deseo verte ganar. Esas fueron las palabras de mi mamá. Entonces sí, hubo una combinación de inspiración de cosas que fuimos aprendiendo en el camino, porque ahí entra incluso la, 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 eh, la- la organización y la determinación que nos da el deporte, ¿no? Mm, Empezando por ahí, la competitividad del deporte, la entrega y el entender que mientras más practicas, mejor lo vas a hacer, claro. ¿no? Y también, bueno, la condición física de que tú sabes que tienes que estar preparado físicamente porque es algo bastante exigente físicamente. Entonces yo, sin darme cuenta, yo tenía todas esas herramientas y al final lo que me empuja es ese deseo de mi mamá y de verla contenta y de regalarle ese triunfo, de cierta forma a ella y que lo viviera conmigo. A mí me hacen esa propuesta y yo por aprender, por querer ser un bailarín, por ver a esos que ganaban o por ver a los que participaban disfrutárselo tanto, que los admiraba. Entonces como admiración lo acepté Ok. con la simple misión de pasar de la primera semana, ¿no? Y yo decía, bueno, paso la primera semana, ya ganamos, ¿no? Sí, Que no me eliminen de primero, esa era mi mentalidad. ok. Primero no puedo salir. Y bueno, ya después empiezas a agarrarle como que el ritmo a la cosa, el gusto. El equipo de coreógrafos era espectacular, la producción era genial. Y bueno, y tenía ese empuje de mi mami que a mitad de la temporada, realmente para la tercera o segunda emisión, era semanal, mi mamá fallece en medio de todo esto y yo de verdad no, bueno, tú lo sabes, yo no sabía si continuar, no continuar, sabía que era su deseo. Después de hablarlo con mi papá, mis hermanos, ¿qué hago, no? O sea, ya uno queda como flotando, como en el aire, con ese vacío tan grande, esa tristeza que uno no sabe qué hacer para sentirse mejor, ¿no? Y cada uno vivimos el luto distinto, ¿no? Tanto el tuyo como de Edgar Senior, como el mío de mi mamá. Uno ve si se echa a llorar 3 semanas en la cama o si sales a trotar todos los días o si o preparas la comida que ella te preparaba todos los días. De alguna forma tú vives tu luto. Y a mí en ese momento se me dio la oportunidad de vivir eso de Mira quién baila y lo aproveché al máximo y bueno, y lo ganamos para ella, ¿no? Pensaste, o sea, ¿sabías en qué momento dijiste, lo voy a ganar? ¿O lo dijiste en algún momento? Creo que justo la semana después de que yo salgo de este huracán de emociones y de esta tristeza, de haber decidido continuar, ya yo sabía que si continuaba era para ganar, ¿no? O sea, yo no iba a continuar para caerme en la pista de baile o Claro. para dedicarle la mitad del tiempo. Ya de ese momento en adelante, si yo le venía dedicando tiempo y se le venía dando importancia y tomándolo con seriedad, a- a- después de lo de mi mamá ya fue algo como que no, ya ahora si estabas dando el 100%, el 80, el 100%, ahora vamos al 150, Claro. porque no es solo para mí, es para ella. Uf, Y en ese momento, sin duda alguna, lo sentía y lo sé, ella estaba bailando conmigo. qué grande. Te felicito, bro. La verdad. Te he felicitado varias veces, pero es un momento increíble el verlo y obviamente está un poquito diferido. Sí, Yo sabía que habías ganado, pues me contaste, pero el verlo después fue de increíble, loco, la sí, verdad. sí, sí. Fue como ganar una serie mundial en si te Sí, pones a era pensar. una serie mundial de realities, digamos. ¿Qué te digo? Siempre papá Dios nos tira alguito, ¿no? Sí, No sí, te no, dimos súper. esto, pero te damos aquello. Súper. Y obviamente eso catapulta a un mundo en el cual, y lo hemos hablado varias veces, la mayoría de las veces medio burlándonos como amigos porque nunca pensamos que llegarías ahí, pero ahora eres influencer, tienes una gran cantidad de seguidores y creo que es un mundo en el cual no es nativo para nosotros. O sea, nosotros vivimos a través de MySpace y de Facebook temprano y tú describes Instagram cuando empezaste en la televisión como algo crudo, algo Sorry, que que... me acordé de mi foto de perfil de MySpace. ¿Qué canción tenías en MySpace con tu... Creo que era algo de 112 o algo. Una de esas romanticonas R&B o algo de eso. Estaba en tu top 5. No, qué buena época. Pero te lo digo porque ahora, o sea, tu presencia en televisión y todo este éxito que has tenido te lleva a ser influencer de alguna manera u otra. Te lleva a tener seguidores y fans y empiezas a ser una marca tú como persona, ¿no?
obviamente muchos de las personas que escuchan el podcast son mis clientes o clientes prospectos que son influencers también. Y esto es un mundo bastante único. Hablamos de nuestros hijos y como mi hijo Lucas quiere ser youtuber desde temprana edad. Eso es algo que no existía cuando teníamos esa Y mi hija quiere ser TikToker. Entonces, TikToker. Entonces, ya es una carrera donde se puede generar ingresos y todo. ¿Cómo es esa vida en el cual, sabes, eres a donde vayas, la gente te reconoce, eres influencer, siendo alguien tan humilde como eres y alguien que en realidad no te esperabas esto de la vida, ¿no? sí. Yo creo que nosotros nos ha tocado como que ser el relleno de un sándwich, ¿no? Nosotros estamos entre dos mundos porque nos ha tocado la transición. ¿Eh? Nuestros padres, cero social media, Claro, ¿no? Cero conocimiento, cero intención de, jamás lo hubiesen visto como un negocio, como un trabajo, como una como una oportunidad, claro. oportunidad. Nuestros hijos ya lo ven como una oportunidad, como una carrera. Ya lo ven Correcto. como quieren dedicarse a eso. Para ellos eso es parte de, ya es parte de. Lucas quiere ser youtuber, Anabela quiere ser TikToker. Y nosotros estamos en el medio, de donde no significaba nada a donde ahora significa muchísimo y Claro. pudiese ser tu futuro, ¿no? A nosotros nos ha tocado, siendo ese relleno, eh, aprender de la importancia, ¿no? Ujú. Nosotros vemos social media como algo paralelo a nuestro negocio. Tú te dedicas a los números, tienes tu family firm, sabes que esto es parte de, ¿no? Claro. Y que te va a llevar a más gente, y que te va a exponer a más clientes. Igual yo con mi carrera, ¿no? La cocina, y por eso yo siempre he visto a la cocina, me encantan los deportes, me encanta el entretenimiento, me encanta conducir, pero sé que la cocina es mi nicho y es un nicho sumamente productivo. Volvemos al principio y a los trabajos que hemos tenido, las experiencias. O sea, después del restaurante trabajé en una empresa de distribución, en dos, Ujú. por 11 años en total, en ambas empresas, donde vi o sea, la extensión de productos y de servicios que hay para restaurantes y hoteles, ¿no? Entonces, Sí, la parte del la negocio. parte de negocio y qué cantidad de marcas existen allá afuera, desde equipos ins- eh, para restaurantes, papelería, comida, o sea, Café, café, alcohol. todo, alcohol, café, dulces, proteínas, acompañantes. Después vas a la parte de químicos de limpieza, infinito. Y sé que hay muchas oportunidades en esas marcas. Entonces, y esto además me lo recalca la pandemia. Cuando entra la pandemia, Ujú. que empiezo a ver a todos estos presentadores de televisión, sobre todo mujeres, presentadoras, top, Ujú. décadas de carrera, dedicándose a la cocina, porque era la única forma de ellos producir dinero por medio de su imagen, pago por marcas. Claro, Entonces tú veías a una persona o cualquier presentadora que jamás le había interesado grabarse haciendo una arepa o grabándose haciendo un lomo de cerdo y las veías tú todas enredadas con su delantal. We have to make the money, ¿no? claro. Hay Es que esto es inventársela. lo que hay que inventar. Si estoy en mi casa y me estoy grabando y no estoy en contacto con nadie y la marca me va a pagar. Claro, Entonces, ya yo sabía de eso, me lo confirma la pandemia y digo, es que la cocina no la podemos soltar, ¿no? claro. La cocina es esto y es gracias a esto que tú dices de las redes sociales, cada vez más peso, cada vez más importancia. Lamentablemente la televisión viene pico abajo. Claro. Nuestros hijos no ven televisión. Nosotros no pagamos cable probablemente ya Yo en no la pago casa. cable. Entonces todo es streaming, Ujú. todos son plataformas de social media y la cocina es huge en este Claro, negocio. Entonces, por eso quizás la importancia y la tarea de nosotros de reinventarnos o ajustarnos a lo que ahora hoy en día tiene más peso. Ya lamentablemente no es la televisión, amo la televisión, me claro. encantaría seguir haciendo televisión, pero no lo veo como la única solución o la única importancia que hace 8 años cuando me dieron la oportunidad era, Lo wow, único, estoy en claro, televisión, esto es lo más. Lamentablemente hoy en día no es así. claro. Es una de las Es una de las plataformas. plataformas, quizás la que va perdiendo más peso, Claro. y otras vienen en crecimiento y bueno, eso es lo que nos toca ahora. Entonces, Y viéndolo desde el punto de vista de un negocio y de una marca, ¿ok? Si tú eres una marca en el mundo de la cocina, tú lo que quieres es llegar a una audiencia. Y anteriormente, hablando de que estamos en este sándwich, ¿no? Y que venimos de un mundo en el cual la radio y la televisión era lo único que había. Como una marca, si tú quieres llegarle a un rubro de gente, a un grupo de gente, a un nicho, bueno, ¿dónde está la mayoría de las personas? Viendo televisión. Ahora la mayoría de las personas están en su teléfono. Entonces, totalmente. si
Y lo más impactante es que las redes sociales y las plataformas de redes sociales te permiten medir tu audiencia. O sea, este reel que pusiste o esta pieza de contenido en YouTube llegaron a 150,000 personas. De esas 150,000, 50,000 las compartieron, 20,000 comentaron. Ese tipo de data y de feedback te permite a ti como influencer decirle a las marcas, si inviertes en mí, este es el Esto es tipo de lo que resultado tienes. que vas a Totalmente. obtener. Totalmente. Entonces, el tú ser para mí el top chef en el mundo habla hispana, que bueno, en inglés también, tú machucas tu vaina. Este, Bueno, actually, I thought this was going to be in English, pero bueno, we bueno, could ya veo. switch the rest of the No, way if you porque te want. doy un poco de crédito. En high school, de verdad, yo cuando empecé a hablar inglés es gracias aquí al señor. Entonces pensé que bueno, Se lo dije toda la me iba a vida y poner a ahora está prueba, pero pagando los resultados. No, it's true. Si tú ves a los chefs más famosos, siempre han sido en inglés. El mundo hispano fue Pepín, que obviamente pasó su época en televisión, pero ahora es una era nueva y tú para mí eres el líder de esa nueva era de chefs, no solo en televisión, en redes sociales, en inglés y en español, y las marcas tienen una gran ventaja en atacar contigo o con gente como tú dentro de los medios, ¿no? sí, Ese approach de negociar con marcas, de trabajar con marcas nuevas. Ahorita tienes a Royal Prestige, creo, sí, que son una de las grandes sí, compañías que te han apoyado y que tú has apoyado. sí. ¿Cómo es ese mundo de estar en tu casa y decir, bueno, voy a prender cámaras y voy a crear contenido? ¿Qué pasa por tu mente cuando haces esas cosas? Esa creatividad. Mira, sí, es creatividad y toma su tiempo, su organización, ¿no? Pensar qué contenido, qué plato va bien con la época. Es mucha información y muchas veces lo cómico o lo frustrante de social media y de las plataformas es que a veces lo más sencillo, lo más tonto, lo menos preparado es lo que más views y Lo más viral. más viral, ¿no? Y eso es un poco frustrante, ¿no? Te puedes preparar por una super receta, haces tu mise en place, pones las cámaras, tremenda iluminación, tienes tu script bien claro, los ingredientes, bellísimo, y no pasa nada. Sí. Te pones ahí una mañana en un live, te pones a hacer ahí Unas unas arepitas. tortillitas, una arepa, una cuestión, entran las niñas, pasa el perro, y cuando vienes a ver, ¡págata! Se explotó eso y Claro. miles y cientos de miles de views. Entonces, es difícil, pero sí tienes mucha razón en la parte en que ya ahora las plataformas hoy en día te lo dan absolutamente todo. Ya tú no dependes de los ratings de Nielsen de la televisión, que es un fantasma por ahí. ¿Quién es Nielsen? ¿Quién lo controla? ¿Por qué? ¿Quién sacó esa cuenta? Claro. ¿Qué fórmula utilizan? Hoy en día, como dices tú abres tu plataforma y ahí tienes Toda la data. toda la data, ¿no? Claro. ¿Quiénes? ¿Desde dónde? ¿Qué edades? Sexo, ¿no? Sí. O sea, más masticado que eso no existe. Entonces, sí, uno se prepara y tú tratas de escoger recetas que vayan con la temporada. Si tu audiencia es latina, entonces platos latinos. O si hay una receta viral que gustó mucho, quieres replicarla y darle tu toque. Tú te tratas de preparar, pero la realidad es que yo creo que hoy en día, en este mundo digital, el tema está en el volumen, ¿no? En las Claro. cantidades. Siempre seguir haciendo, seguir creando, mantenerte ahí concurrente. Algunas gustan, otras no gustan, pero está. Correcto. Y la gente quiere, como dices tú, ya hoy vivimos en el celular todo el día. Sí. Banking es en el celular. Shopping es en el celular. O sea, ya todo está aquí en el celular. Y mientras más contenido creas, yo creo que la gente más te aprecia, digámoslo así. Sí. Creo que por ahí va el tiro y es lo que se ha demostrado hasta ahora, ¿no? Sí, y el futuro, bueno, yo creo que el futuro tiene mucho que ver con inteligencia artificial y todo Sí, este tipo de cosas. imagínate, estamos Pero en la pañales. cocina, por mucho que un robot siga una receta, un recipe exactamente como lo diga un libro, no significa que va a tener el toque humano que trae la comida. Sí. Eh, ¿te da miedo la inteligencia artificial? ¿Crees que te va a reemplazar un robot en algún momento? ¿Cómo ves esa parte? Sí creo y sí, sí, coño. Uno siente que cada vez estás más cerca de que tu trabajo, tu esfuerzo sea inútil, ¿no? O sea menospreciado, porque realmente hoy en día la tecnología lo crea y muchas veces lo hace hasta mejor. Pero hay un tema en la cocina y en la comida que yo creo que tiene un valor importantísimo y es esa nostalgia, ¿no? Es
es ese toque que creo que el robot jamás, por muchas indicaciones que tú le des, le va a dar siempre ese toquecito. Con las recetas, de hecho, pasa entre nosotros, entre humanos, Sí, que tú tratas de replicar una receta y no te sabe igual. Tú correcto. tratas de hacer eso que te hacía tu mamá o tu abuela, que olía tan delicioso, que te despertaba en la mañana, que te llevaba ahí a ese momento de la niñez, y lo tratas de replicar y no te sabe igual. O si te sabe igual, bingo, Sí. ¿no? Como en Ratatouille, cuando el tipo prueba el Ratatouille se Es acuerda de su infancia. esa sensación. Y yo creo que es muy jodido conseguir eso de un robot. Muy jodido. Y, y, y ese toque, o sea, la comida también tiene un valor de aprecio, ¿no? Un valor de... Si tú vas a mi casa, Ujú, ¿verdad? Y te hago ese sanduchito de desayuno que tanto te gusta, ¿no? El ujú. sanduchito con el scallions pancake que te gusta y tal, la cosa. No se siente igual a que te lo haga un robot. No es lo mismo que yo meto unos números ahí, y Y el dejo eso robot se encarga. cocinando y tú y yo estamos hablando y nos sale el plato. Sí, No es igual a que tú me veas a mí ahí picándote la claro. cosita, sirviéndote, haciendo el revoltillito y la cosa y te lo sirvo. Esa Hay un acto de sensación es calidad. distinta. Claro, Hay claro, un claro, claro. agradecimiento, hay un valor, ¿no? Sí. Y, y- y yo creo que la cocina tiene eso y lo puede mantener por largo tiempo. Eventualmente va a ser robotina Y yo creo que o por el Tesla eficiencia y robot este volumen, haciéndote la el comida. Optimus. Sí, Y ya están practicando y todo, y hay sin que hacen duda. las hamburguesas y la cosa. Y fast food va a ser, viene, ¿eh? O sea, Sí. en 2 años o menos, Ya, todos estos fast food restaurants van a tener robots. ya no Y sé si has visto que si pides en Wendy's, ya el que toma la orden es inteligencia artificial. claro, O sea, claro. ya Y esa tú parte entras y está tú mismo pones en tu todo. touchscreen, ya no está el tipo ahí tomándote la orden. O sea, que eventualmente esto va a Sí, pasar, nos ¿no? pasó en Pero la banca con el reemplazo de los cajeros los por los tellers, ATMs. claro. Pasó mucho. Pero este conversación del futuro me lleva a la próxima pregunta que tenía, que me parece súper cool, es ¿cuál es el futuro? ¿Cuáles son los planes para el 2026 y en adelante para el Chef Jesus? ¿Qué tienes por ahí? Yo quiero seguir haciendo lo que he venido haciendo porque me hace muy feliz, la verdad. Me encantaría poder seguir haciendo televisión. Hay planes de volver a la televisión, o por lo menos la intención está. Seguir con el restaurante. Ahora, eh, el modelo de trabajo en restaurantes, a diferencia de cuando comencé, que solo era el restaurante y estaba ahí 24/7 y dependía de uno y esa era mi única prioridad. Hoy en día es distinta porque quisiera seguir haciendo televisión, quisiera seguir trabajando con las marcas, Claro. quisiera involucrarme en contenido de deportes también, poder tomarme esa fotico con Sergio Ramos, David Beckham, no sé si conoce. Derek Derek Jeter, Jeter los conoce, ¿sí? Ok. Eh, más o menos. Qué perro, vale. poder participar en la Copa del Mundo, o sea, distintos deportes No y sé a quién creo, se le ocurrió que tú puedes jugar fútbol y te meten en los equipos de fútbol entre Miami. Una locura, no sé quién me fue. dicen la araña, papá, ¿viste? No pasa nada, soy el portero, el portero, ¿cómo se llama? Fijo, capitán de la selección del Inter Miami ahí cuando hacen ese No eres juego Gigi Buffon, de pero eres un medio. bufón, es lo que eres. Este, Claro, quieres sí, seguir creando, sí, seguir ser la manteniendo. imagen, ser imagen. Correcto. Yo siento que, y es lamentable que a veces, por lo menos las cadenas de televisión no lo ven así, por lo menos en mi experiencia no lo vieron así, no vieron la cocina como un gancho, Claro, una catapulta. como una catapulta y una fuente de ingresos, ¿no? Claro, La cocina es una fuente de ingresos en la cadena en general. Si tú logras incluir la cocina en programas previas de deportes, previas de los partidos, claro, tailgates, ujú, ¿no? Fuera del estadio, un en vivo. Lo claro. hemos hecho, se ha creado, pero no se le ha dado la importancia que tiene. En el matutino, en los matutinos de televisión, segmentos de cocina, en distintas programaciones, involucrar, e incluso en noticias, Claro. noticias que tengan que ver con nutrición, con qué está pasando. La cocina es necesaria y es una gran fuente de ingresos, porque ya hablamos de todas las marcas Y el que interés. existen Claro, y el interés inmenso que tiene cualquiera de esas marcas en estar en televisión. claro. O que un chef que pueda hablar de su producto lo venda en televisión, o lo venda en un podcast, o lo venda en social media. Entonces, creo que no se han dado cuenta de la importancia que tiene la cocina para todos estos medios. Es lamentable. Mi fuerte siempre ha sido ese hasta ahora, ¿no? Yo gano o he ganado más por medio de marcas que por lo que me paga cualquier canal o cualquier Claro, network, ¿no? Y siento que también esa ganancia es igual para ellos. O sea, si total. a mí me dan un porcentaje de la ganancia por ser el spokesperson Ujú. o por ser la imagen, ¿cuánto no se embolsilla la No, cadena
o la plataforma, ¿no? Correcto. Entonces, no es química o científica, ¿no? O Sí, es algo ciencia. lógico. Exacto. Es algo que tú que sabes de números y es tu fuerte, sabes qué El te puede peso. dejar el peso de esas marcas, ¿no? Para todos nosotros, para todos, para Randy aquí en el podcast, para los dueños de Televisa Univisión, para los dueños de YouTube, el, el main goal is to make money. Of course. Porque de eso vamos a pagarle a los de la cámara, la renta, comprarnos cositas nuevas, merch, ¿no? ¿De dónde sale eso? De Claro. los sponsors, de las Y marcas. si quieres sponsors, tienes que estar en la cocina. Para mí la cocina es un gran gancho para eso. Y ahora viene la Copa del Mundo y el exponer las diferentes comidas alrededor del mundo en relación con el fútbol es un tiro al piso. Para mí Comidas y eso no es hemos tocado las bebidas, correcto. ¿no? El margen de ganancia de las bebidas, como en el restaurante, que es el margen de ganancia más alto, el alcohol, así lo es en las marcas también, ¿no? Sí. O sea, ¿qué vendes en un juego de fútbol americano? ¿No? La cerveza, ¿no? Yo creo que siempre, ojalá todas las plataformas entiendan y le den el valor que tienen la cocina en general. Qué cool. Hablando de deportes, vamos a cambiar un poquito porque esto siempre es debatible. Lamentablemente el muchacho ha apoyado al Barcelona por unos años, aunque tengo fotos de cuando eras madridista. Háblame un poco cómo ves la Copa del Mundo, háblame un poco cómo ves los Dodgers acaban de ganar la Serie Mundial. ¿Cómo estás en el mundo de los deportes? Háblame de dónde te ubicas. Qué ahorita. cool que tocas ese tema. Eso es algo para nosotros que consumimos naturalmente. Yo creo que nunca, Todo el chat de Instagram es pura vaina de deporte. siempre, siempre. Y yo siempre menciono esto. Y creo que nuestro deseo del deporte es muy similar, pero estoy seguro que tu papá hacía lo mismo contigo. El periódico de diario, que siempre lo leían nuestros papás desde jovencitos, quizás ya hoy no existe un periódico, pero siempre nos dejaron la página deportiva ahí para que leyéramos, ¿no? Sí, Eso era como un intento de que leyéramos algo, ¿no? De que nos claro, mantuviéramos en la lectura al día, ¿no? con algo que nos gustaba. Con algo que nos gustaba. Entonces lo consumimos naturalmente desde pequeños, ¿no? Sí, Nunca ha sido un esfuerzo, nunca ha sido como que, la tarea, tengo que leer, nos metemos a leer y buscamos algo y lo primero que caemos es en en deporte, ¿no? deporte. Y queremos saber, queremos enterarnos, hablamos a diario, jodemos de que tu equipo es este, el mío es el otro. El deporte siempre va a ser algo natural para nosotros y me encanta que lo comentemos. Los Dodgers, una franquicia que aparentemente va a estar ahí por unos buenos años, Sí. ¿no? Tiene el presupuesto. Tus Yankees también lo tienen, pero lamentablemente, bueno, de unos cuantos años que no llegan ni a la Serie Mundial. Déjame decirte, No sé ni qué déjame decirte defenderme ya. aquí un momentico. Los Yankees, el Real Madrid, el Miami Heat es tremenda franquicia. Me gustan las franquicias que financiera y operativamente se manejan bien. Los Leones del Caracas. Entonces, Ahí te aplaudo. franquicias que son ganadoras y para mí el ser ganador significa cultura, ¿no? Y hablando de cultura, a los Dodgers normalmente se le odiase porque tienen a los mejores jugadores, les pagan mucha plata, igual que los Yankees, ¿no? Mucha gente los odia. Pero hemos hablado mucho de los Dodgers y la cultura que han traído los japoneses y los latinos a un dugout en el cual el mejor jugador se queda al final del dugout recogiendo, limpiando, todo el mundo se respeta el uno al otro, respetan al otro equipo. Es difícil ir en contra de un equipo que piensa y se maneja de esa manera. Sí. Y están ganando, o sea, están funcionando. Tú hablas de los Yankees que gastan la misma cantidad de dinero y otros equipos, San Diego, que gastan esa cantidad de dinero y no llegan a donde están los Dodgers. Pero Y me fíjate, parece que cultura es la diferencia. la cultura es la diferencia. Esos detalles hacen gran diferencia. ¿Ok? Es una temporada sumamente larga. El dinero quizás no va a ser lo único que necesitas para ser campeón, ¿no? Claro, Necesitas esa química creada dentro del dugout, por eso la importancia de jugadores veteranos también, sean latinos, asiáticos o americanos. Siempre tener una pieza que antes no lo tomaban en cuenta. Antes tomaban en cuenta eran los números, el que más vale, este es el jugador Ah. estrella y tráemelo. Pero ahora pagan por un jugador por que un quizás... Miguel Rojas, Por un Miguel ejemplo. Rojas. Claro, Mira el impacto que creó en la Serie Mundial. Un Miguel Rojas que durante la temporada probablemente no hizo un claro, y carajo. no es uno de los nombres Un más Kike grandes. Hernández, que te Correcto. bastió 200 de promedio, pero en los playoffs y en la Serie Se Mundial crece. se crece. Tienen como que esa actitud, ya vienen con ese chip de campeones adentro, ¿no? Y quizás el jugador más caro, al que le ofreciste el contrato multianual, en el momento chiquito no es el que te levanta al compañero. Correcto. No es el que se queda recogiendo las botellas de plástico de agua. No es el que se queda con el coach estudiando los números.
¿no? Puede valer y puede ser talento natural. Y lo tienen. Y durante la temporada hicieron maravillas. Claro. Pero en los momentos chiquitos ese jugador capitán, Es el que ¿no? marca la diferencia. que siente y vive su liderazgo es el que marca la diferencia. Totalmente. Viene la Copa del Mundo. ¿Qué te digo? No estamos de nuevo, la Vinotinto, nos quedamos cortos otra vez. Nos Qué dolor. toca irle a Colombia otra vez. Están los colombianos gozando ahí. No llegaron. Pobrecitos los venecos. Coño. Bueno, Yo pero- te lo dije, pero- a mí siempre me ha costado, tengo esperanza, ¿cómo es? Tengo esperanza, mano. ¿Qué es lo que Mano, dice? tengo fe. Mano, tengo fe. A mí me ha costado tener fe porque, bueno, prefiero... Nos siguen dando cachetadas. Sí, de verdad sí, pero bueno, lo vimos juntos cuando nos eliminaron y la verdad es que Sí, casi que era más difícil que nos eliminaran a que no nos A que eliminaran no y nos nos eliminaron. Correctamente. Y ahora nos toca ahí, bueno, como si en toda la vida, o Brasil, o Vamos a España. Brasil, Argentina, España, Colombia. Argentina bueno, no. escoge una selección distinta. Lo bueno es que este año con el Mundial viene el Clásico Mundial también, que ese es el de béisbol, que ese es el que nos disfrutamos. Estamos ahí de favoritos con República Dominicana, Japón. Por lo Es menos cool para ser darnos un favorito respirito. en Claro, algo. no. Como No, nosotros. es cool participar. La Vinotinto ni ha participado. Entonces, Mira, hablando de participando, has tirado primer picheo en Mundial de Clásicos, en Clásico Mundial, en juego normal de Grandes Ligas. O sea, te has montado en un montículo de Grandes Ligas, no puedes decir que no lo Sí, hiciste. una loca. O sea, Me una acuerdo locura. cuando te acompañé a... Tú fuiste conmigo. No, y por te uno de esos. agradezco, me has llevado para Sundance, para el primer picheo en las Grandes Ligas, o sea, hemos hecho cosas cool. ¿Qué tal esa experiencia montarte en un montículo De locos. profesional? De hecho, cuando lanzo el primer pucheo, No, perdón que te interrumpa, porque yo fui que hice la pregunta. Yo tenía miedo, hermano. Dije, coño, no la vayas a tirar contra el piso. bueno, por lo menos la llegué. Fue un poco wild, pero no fue contra el piso. No, Contra o el sea, piso jamás. Sí, hay que llegarla por lo menos, menos mal que la Me llegamos. acostumbré a no tirar contra el piso porque mi catcher en high school no era muy bueno. Entonces, claro, como el catcher no me da esa confianza, yo digo, mejor alta, siempre off. First ¿no? team all day, bro. I don't know what you're talking Nunca about, contra el guy. piso, el hombre se medio choked ahí, un bloqueo en la bola. No, hombre, entonces prefería por lo menos llegarla ahí. Eso por una parte. Por otra parte, el que me quechó ese primer picheo, Miguel Rojo, Miguel Rojas. Miguel Rojas, qué caballo, ¿verdad? muy pana. No, han sido experiencias muy locas. Y ahorita con el golf, Aníbal Sánchez, el Podge, o sea, tienes Ahora- panas pro. Panas Pro, no habíamos tocado el tema del golf, gracias a este tipo que me Todas regaló unos... gracias a mí. No sé si han No, escuchado no, no, en el no, no, podcast todo lo- el baile, la vaina, la banca. ¡Wow! El baile. Él lo dijo, yo no lo El dije. baile. Este tipo más gringo. Era buen bailarín, pero lo que bailaba era puro... Sí, vaina gringa. Él le costaba el pasito latino. Pero bueno, en fin. El golf, golf. sí, qué locura. Qué regalazo, de verdad, me diste. Me dio unos palos ahí empolvados, viejos, Bueno. hechos leña, pero bueno, con eso empezamos. Y nació ese deseo en mí de competencia. Nunca jugamos un deporte individual. Siempre Correcto. estuvimos en deportes de equipo y creo que eso hace una gran diferencia. Que dependa de ti, que tú tengas que hacer los ajustes solos, que te frustres, pero también celebres tu propia mejoría, ¿no? Claro. Sí, man, entre tantas cosas que se han vivido, de verdad que hemos pasado por momentos muy sabrosos y esos first pitch, esas cosas, esas coberturas de deporte, puedes jugar con atletas golf ahora que uno dice, bueno, muy élite, pero poco a poco ha venido como que nivelándose, ¿no? Y abriéndose Sí. la posibilidad de que todos puedan practicar el deporte, ¿no? Antes era una cuestión como que, oh, wow, golf. Hoy en día es un poquito más accesible y la verdad es que te lleva a conversaciones y a relaciones muy, muy cool. Muy cool. Muy ¿Has cool. hablado en algún momento con Aníbal Sánchez del splitter, de la técnica, algo Bueno, así? con ¿O Aníbal- es puro golf? No, hablamos de béisbol. Yo con Aníbal y con el Poch también. Con el Poch no he tenido tantas, así como que tantas oportunidades. Hemos jugado en un par de ocasiones. El swing es exactamente el mismo el que tenía de béisbol. Increíble. En la cara esa pelota se pierde. Bueno, Aníbal Sánchez, con él sí he conversado un poquitico más de sus años, ¿no? Del no-hitter con los Marlins. 14 años estable en las grandes ligas para un lanzador. Increíble. Es increíble. Puede ser un gran invitado acá, de hecho. Vamos a tratar de que venga Bienvenido porque siempre. es un tipo muy con mucha inteligencia financiera, ¿no? Ok. Un tipo muy organizado. Su esposa trabajó en banca, en finanzas. Yo creo que eso ayudó muchísimo. La esposa, no es que te tengan sometido, papá. No es que la mujer es la que toma todas las decisiones. No me tomes mal. Tú eres un varón. Pero la verdad es que ayuda mucho cuando tienes una pareja que tiene ese conocimiento, que
quiere tu crecimiento y que te está aportando en ese aspecto, ¿no? Entonces, Aníbal es un tipazo. Y bueno, seguiremos tratando de crear memorias y ¿Cómo buscando está el handicap? oportunidades. ¿Cómo está el handicap ahorita? El mío, no sé, creo que está como en 11. Robando puntos. Papá, gracias por venir. Que sea el primero de muchos. Te aprecio mucho. Ahora te tienes que ir, estás corriendo. Pero aprecio tu tiempo. Te quiero. Gracias, papá. Thank you for watching, guys. Appreciate you. Thank you.